Ahora, cuando nosotros aplicamos movimiento a un cuerpo, sea cual este sea, este cuerpo adquiere una velocidad. Entonces, la velocidad es la distancia que corre un cuerpo en un tiempo determinado y se mide habitualmente en kilómetros por hora. Por ejemplo, en la Panamericana, habitualmente dice, por ejemplo, 120 kilómetros por hora. O sea, esa es la velocidad a la cual puede transitar ese vehículo. En una hora, ¿no es cierto?, puede recorrer 120 kilómetros. O, por ejemplo, afuera de las casas dice, por ejemplo, 30 kilómetros por hora. Eso quiere decir que si un vehículo pasa eh, por su calle, tiene que recorrer como máximo 30 kilómetros en una hora. Entonces la velocidad ahí es menor, ¿ya? Entonces la velocidad va asociada al movimiento. El movimiento siempre va a tener cierta cantidad de velocidad. Y velocidad no es lo mismo que aceleración. O sea, la aceleración es la fuerza que yo le aplico al motor para que aumente su velocidad, ¿ya? O sea, si yo le aplico más fuerza al motor del auto, va a pasar, por ejemplo, de 30 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora. Pero si ustedes le dicen a una persona que velocidad y aceleración es lo mismo, no, porque la velocidad es la distancia que recorre en un tiempo determinado y la aceleración es la fuerza que yo le aplico a ese móvil para que se desplace más lento o más rápido. Por eso cuando uno quiere acelerar, aprieta el acelerador, porque si aprieto el acelerador, estoy aplicando fuerza. Y si saco la patita del acelerador, estoy quitando fuerza. Entonces el auto reduce su velocidad. ¿Ya? Entonces acuérdense, velocidad es distinto a aceleración. La velocidad es la distancia que se corre en un tiempo determinado. Y la aceleración es la fuerza que yo le aplico al motor para que tenga mayor velocidad. Ahora, aquí nosotros podemos ver los ejemplos de movimiento, ¿cierto? El movimiento de este auto, por ejemplo, que va en la carretera y podemos ver que se va desplazando en la carretera para llegar a un lugar determinado. Y acá tenemos un señor que va caminando, ¿no es cierto? Y un auto que va desplazándose por la calle y un ave que va volando en el aire. Por lo tanto, el movimiento puede ser desarrollado de distintas maneras y va a depender del punto de referencia que yo tenga. Pero eso se los va a explicar la profesora Juanita cuando estén en enseñanza media, los que lleguen a enseñanza media. Y aquí podemos ver este señor, ¿no es cierto?, que va en su moto a una alta velocidad, o sea, él va recorriendo mucha distancia en poco tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si él recorre 120 kilómetros en 30 minutos, tiene una alta velocidad. Ese es mi gato que viene a visitarnos. ¿Bien? Entonces la velocidad, chiquillos, tiene que ver con el, obviamente, movimiento y la fuerza que yo le aplique a ese motor para que se mueva más rápido. Si yo le aplico más fuerza a ese motor, le estoy aplicando aceleración y por lo tanto, como le estoy aplicando aceleración, este sujeto va a desplazarse a mayor velocidad. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la que conocemos y la que ustedes vieron como fuerza de roce. La fuerza de roce es la fuerza que se opone al desplazamiento de un cuerpo. Ahora, siempre que un cuerpo está en una superficie y nosotros le tenemos que aplicar algún empuje para que se mueva, tenemos que romper la fuerza de roce. Ahora, la fuerza de roce se produce porque acuérdense que en este planeta todos los cuerpos son atraídos al centro de la Tierra por la fuerza de gravedad. Entonces, en este caso, nosotros para poder considerar el roce,
tenemos que considerar la fuerza de gravedad que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra y la masa que tiene el cuerpo. Mientras mayor sea la masa que tiene el cuerpo, ¿no es cierto? O sea, mientras más kilos tenga, más va a ser la fuerza que yo voy a tener que aplicar para romper el roce. Y acá podemos ver roces de distintos tipos. Por ejemplo, cuando yo trato de mover un mueble o cuando una máquina, ¿no es cierto?, está desarrollando alguna función. Por ejemplo, este movimiento lo hacen las máquinas de coser cuando alguien está tratando de construir alguna prenda de ropa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la fuerza de roce va a depender, chiquillos, de la masa del cuerpo y de la fuerza de gravedad. Bien, acuérdense que en este planeta todas las cosas, chiquillos, son atraídas hacia el centro de la Tierra y por eso no andan flotando en el aire, ¿cierto? Y la fuerza de gravedad nos permite determinar el peso y el peso se calcula de acuerdo a la masa del cuerpo y la fuerza de gravedad que tiene un valor aproximado a 10. Entonces, la fuerza de roce se produce por esos dos efectos, por la masa y por el peso. Y en este caso, ¿no es cierto? La fuerza de roce es producida cuando obviamente dos cuerpos están en contacto. O sea, si yo tengo un cuerpo con otro, esos dos siempre van a estar en contacto porque acuérdense que hay una fuerza que se llama la fuerza normal. La fuerza normal es la que permite mantener los cuerpos pegados a la Tierra. Entonces, la fuerza de roce se opone al movimiento de un bloque o de un cuerpo. O sea, obviamente, si yo quiero mover, por ejemplo, un sillón, le tengo que aplicar una fuerza, porque por sí solo el sillón no se va a mover, ¿cierto? Entonces, obviamente, para yo poder mover el sillón, si tiene mucho peso o tiene mucha masa, tengo que aplicar más fuerza. ¿Por qué? Porque el roce se opone al movimiento de un cuerpo, ¿ya? Y el cuerpo tiende a permanecer en reposo. Entonces, la fuerza es proporcional a la fuerza normal que se ejerce sobre un plano o un eje. Obvio, si un cuerpo está atraído por el centro de la Tierra, a esa fuerza que es atraída por el centro de la Tierra se le llama fuerza normal. O sea, todos nosotros, por ejemplo, si ustedes están sentados en este minuto, la fuerza que los mantiene sentados es la fuerza normal. O sea, que es provocada por la fuerza de gravedad. ¿Ya? Y la fuerza de roce no depende del área aparente de contacto, o sea, no va a depender si el espacio que ocupa el mueble o el objeto es grande o es chico, sino que va a depender de la masa que tenga ese cuerpo. ¿Ya? A mayor masa, mayor la fuerza de roce. ¿Por qué? Porque mientras más masa tiene un cuerpo, más kilos tiene en su estructura, mayor fuerza voy a tener que aplicar yo para poder cambiar su estado de reposo a movimiento. Por ejemplo, si yo tengo un auto en pana, ¿no es cierto?, voy a tener que aplicar una gran fuerza para poder lograr que ese auto se mueva. Pero si tengo, ¿no es cierto?, un bloque de Plumavit que es muy grande, como tiene poca masa el Plumavit, lo voy a poder empujar con una fuerza leve y este va a romper la fuerza de roce. ¿Ya? Una vez que empieza el movimiento, una vez que se empieza a mover el cuerpo, o sea, cuando yo empujo el auto y este se empieza a mover, ¿no es cierto?, este cuerpo empieza a tomar velocidad, pero esa velocidad es independiente, ¿no es cierto?, del roce. ¿Ya? Por ejemplo, al moverse, ¿no es cierto?, un cuerpo, aquí tenemos un hombre que está empujando esta roca, obviamente esta roca tiene una gran masa. Por lo tanto, si este hombre logra mover esta roca y esta roca empieza a moverse, se rompe la inercia, o sea, se rompe el estado de reposo de esta piedra, ¿no es cierto? Y empieza a moverse, a desplazarse cerro abajo. Y una vez que se empieza a desplazar cerro abajo, entonces significa que esta piedra pasó de reposo a movimiento, o sea, pasó de energía estática a energía cinética. Acuérdense que la energía cinética explica el movimiento de los cuerpos.
Igual aquí, por ejemplo, esta niña está moviendo esta caja, ¿no es cierto? Y tiene que romper la fuerza de roce. Una vez que ella aplica una fuerza suficiente, ¿no es cierto? Esta caja entra en movimiento y una vez que entra en movimiento, se rompe la fuerza de roce y ella va a poder desplazar su caja hacia donde quiere llevarla. Entonces, tenemos distintos tipos de fuerza de roce, chiquillo, ¿ya? La fuerza de roce también la pueden encontrar como fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Entonces, cualquiera de estas tres, la fuerza de roce, de rozamiento o de fricción, es la resistencia que se pone al movimiento de un cuerpo sobre otro, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes eran más chicos y jugaban a los autitos, ¿no es cierto?, y querían que su autito corriera, habitualmente tenían que darle un buen empujón para que su autito pasara de fuerza de estado de reposo a movimiento. Entonces, cuando ustedes hacían eso, rompían la fuerza de roce, de fricción o la resistencia. Ya, entonces, ¿qué tipo de fuerza tenemos? ¿Roce estático o fricción estática? Esta se produce cuando el cuerpo obviamente está en reposo, porque algo estático es algo que no está en movimiento, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un cuerpo en reposo, cualquiera que sea, ese cuerpo tiene roce estático. Por ejemplo, si ustedes están sentados en una silla en este rato, lo que tienen es roce estático. Después tenemos roce dinámico. Este roce dinámico se produce cuando el cuerpo va en movimiento. Entonces, este roce dinámico se produce, por ejemplo, cuando un auto va caminando sobre la carretera y va avanzando, ¿no es cierto? De todas maneras tiene que romper el roce. Y por eso, ¿no es cierto?, existen los autos y los aviones que son aerodinámicos. Todas las estructuras que son aerodinámicas, como los aviones, permiten romper la fuerza de roce, tanto del suelo como del aire, ¿ya? Por lo tanto, el roce no significa solamente que un objeto esté pegado al piso, sino que también tenemos que romper el roce cuando vamos, ¿no es cierto?, en el aire. ¿Qué es lo que hacen algunos deportistas? Ustedes han visto, de repente cuando corren, ellos se agachan. Y eso es para romper el roce que produce el aire o la atmósfera en su cuerpo. O, por ejemplo, los ciclistas, en ellos se ve mucho más porque ellos usan unos cascos especiales para poder romper el roce del aire y poder alcanzar mayor velocidad cuando le aplican aceleración a su bicicleta. Después tenemos el roce por deslizamiento. Por ejemplo, cuando nosotros desplazamos un objeto por el suelo, ese roce que se produce cuando arrastramos, por ejemplo, empujamos un sillón, ese roce se llama roce por deslizamiento. Y después tenemos roce por rodadura. Este lo usan, por ejemplo, los futbolistas o las personas que hacen algún deporte con cosas redondas como una pelota o, por ejemplo, una lanzadora de bala, ¿ya? El roce por rodadura es el roce que se opone al desplazamiento de un objeto circular. Por ejemplo, cuando un deportista va, por ejemplo, el Alexis Sánchez, va pateando la pelota por la cancha, él va rompiendo el roce por rodadura, ¿no es cierto? Y si tiene suerte puede meter hasta un gol cuando rompe bien ese roce por rodadura. Entonces, en ese caso, el Alexis Sánchez tuvo que aprender técnicas para romper el roce por rodadura, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el roce estático o fricción estática, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un señor que está tratando de mover esta caja de seguridad, que obviamente tiene mucha masa, por lo tanto, su peso es muy grande, o sea, la fuerza con que se atrae al centro de la Tierra es muy grande, tiene mucha masa. Entonces, a pesar de que él aplique fuerza sobre esta caja de seguridad, seguramente no la va a poder mover porque la masa es mayor a su fuerza. Entonces, el roce estático o fricción estática es aquel que impide que el cuerpo se mueva.
pero el cuerpo no se mueve, ¿no es cierto? Porque su masa es muy grande, entonces la fricción que tiene es mucho mayor que un cuerpo liviano, ¿ya? Ahora, una vez que este señor logre con mucha fuerza mover esta caja, ahí esa caja recién va a empezar a desplazarse, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que se unen son tres factores: la masa del cuerpo, la fuerza de gravedad y el roce estático. Todas esas cosas tiene que tomar en consideración este señor para poder mover esa caja, perdón. Entonces, para que se produzca el roce estático, obviamente el objeto tiene que estar en reposo. Si el cuerpo no está en reposo, entonces ya no es roce estático. Acuérdense, estático significa que algo no se mueve. Es cuando ustedes jugaban al 1, 2, 3 movia y se quedaban estáticos. El roce estático también es eso. El roce estático está presente en un cuerpo en reposo. Y, ¿no es cierto?, no se mueve de la superficie o porque la masa es muy grande o porque la fuerza de gravedad que lo atrae también es mayor. Y este señor no tiene la fuerza suficiente para romper el roce estático. El roce dinámico, ¿no es cierto?, es cuando nosotros intentamos mover un cuerpo que está en movimiento. Aquí nosotros vemos que este señor está moviendo esta pieza, ¿no es cierto?, que es bastante grande y seguramente tiene una gran masa. Entonces, en este caso, el roce es dinámico. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en movimiento y en este caso el hombre tiene que aplicar una gran fuerza para poder continuar con ese cuerpo en movimiento, que es el mismo efecto que cuando yo empujo un auto. Una vez que el auto empieza a moverse, yo lo tengo que seguir empujando para que ese auto siga moviéndose, ¿cierto? Entonces, cuando hago eso, estoy aplicando, chiquillos, el roce dinámico, ¿ya? Y este roce dinámico significa que este roce es mucho más débil porque permite que el cuerpo se mueva, ¿ya? Una vez que se rompe el roce estático y el cuerpo empieza a moverse, entonces encontramos el roce dinámico. Y ahí el movimiento se hace menos complicado. Habitualmente la persona tiene que ejercer menos fuerza para que siga en el roce dinámico. Después tenemos el roce por deslizamiento, ¿ya? Y este tipo de fuerza es la resistencia del movimiento de un cuerpo sobre otro, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el roce por deslizamiento es el que hacen los skaters. Cuando ellos se suben al skate y le dan fuerza, ¿no es cierto?, y aplican fuerza con el pie y rompen el roce dinámico, ellos se empiezan a desplazar por deslizamiento por la vereda, la calle, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que ellos tienen que considerar es que, por ejemplo, habitualmente las calles no son lisas, no son planas, no son superficies, ¿no es cierto?, suavecitas, sino que tienen estructuras, piedras, baches, hoyos, etcétera, que se oponen al deslizamiento del cuerpo. Bien, entonces el roce por deslizamiento tiene que considerar todas las cosas como aquí en el dibujo están oponiéndose al deslizamiento del cuerpo. Entonces, cuando un skater va en su tablita, ¿no es cierto?, él tiene que ir haciendo de repente figuras porque tiene que romper, ¿no es cierto?, esta superficie que no es lisa y tiene aspereza. Entonces, dependiendo del lugar donde él esté desplazándose, ¿no es cierto?, dependiendo si es un lugar con mayor o menor aspereza, va a ser la fuerza que va a tener que aplicar. Es muy distinto para un skater, no sé, practicar en una cancha de skate a tener que practicar en una calle donde la calle, ¿no es cierto?, le presenta muchas más dificultades para el roce por deslizamiento. O, por ejemplo, cuando ustedes van en bicicleta, también tienen que considerar el roce por deslizamiento. Habitualmente, ¿no es cierto?, la bicicleta o salta, o, ¿no es cierto?, o se enchueca el manubrio, etcétera, etcétera, porque la superficie donde ustedes se están desplazando no es lisa.
Entonces, esa parte áspera o, ¿no es cierto?, con pliegues o con piedras, es lo que influye en el roce por deslizamiento. Por eso las canchas de skate, ¿no es cierto?, son lisas, son planas, porque así el skater puede hacer las figuras que hace con su patineta, pero esas mismas figuras difícilmente las puede hacer en la calle, porque ahí el roce por deslizamiento es mucho mayor que en una cancha de skate. Entonces aquí tenemos roce por rodadura. Ven, aquí el roce por rodadura tiene que ver con objetos que son circulares o esféricos, ¿ya? Ahora, el roce por rodadura también tiene que ver eh, con la masa del cuerpo. O sea, aquí es mucho más fácil mover un neumático solo que mover una carreta, ¿no es cierto?, que no tiene ruedas. Obviamente aquí en este caso, aunque ustedes se rían, antes de que se inventara la rueda, con estos objetos se trataba de mover las carretas. Entonces estos pobres hombres aquí tenían que aplicar una gran fuerza para poder romper el roce de esta carreta que cada vez que caía en un ángulo de su cuadrado, digamos así, le costaba mucho desplazar el cuerpo, ¿ya? Entonces, cualquier objeto redondo, chiquillos, una pelota, una rueda, etcétera, tiene mayor facilidad para romper la fuerza de roce. Obviamente porque la superficie que entra en contacto con el suelo, ustedes pueden ver aquí, es menor. Por lo tanto, la fuerza de roce en un objeto circular o esférico o redondo es mucho menor que en un objeto que es cuadrado. Un objeto que es cuadrado tiene mayor superficie de contacto con el suelo, por lo tanto el roce es mayor. En cambio, aquí este niño que está empujando la rueda, tiene una menor fuerza de roce porque el contacto de la rueda con el suelo o el diámetro del área que se comunica con el suelo es menor. Y aquí también, ¿no es cierto?, la fuerza por rodadura también se ve influenciada por la superficie del lugar donde nosotros estamos deslizando esa rueda, pelota, etcétera. Entonces, por eso, por ejemplo, las canchas de fútbol son de pasto y no son de tierra, porque el pasto permite que la pelota pueda rodar. Entonces ahí se rompe el roce por rodadura. En cambio, si jugamos en una cancha de tierra, es mucho mayor el roce, por lo tanto la rodadura de la pelota es menor. Igual, ¿no es cierto?, si ustedes se caen están jugando fútbol, ¿no es cierto?, y se caen y se arrastran por el pasto, el roce va a hacer menos daño que si les pasa lo mismo en una cancha de tierra. En una cancha de tierra lo más probable es que queden con las rodillas y los muslos pelados. En una cancha de pasto lo más probable es que le quede rojo y doliendo el área donde se rozaron, pero no va a haber tanto daño como en una cancha de tierra. Entonces, igual que cuando se caen, ¿no es cierto? Cuando ustedes se caen y ruedan por el suelo, van corriendo detrás de un compañero, por ejemplo, y se caen, ese roce habitualmente del golpe es el que rompe la rodilla o rompe la pierna. Si ustedes se caen y no ruedan o no se desplazan, habitualmente no va a haber roce y no va a haber herida, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, la rueda, como tiene menor superficie de contacto con el suelo, va a tener menos resistencia que esta carreta que tiene ruedas cuadradas, porque aquí hay mayor superficie de contacto. ¿Ya? La fuerza de roce, ¿no es cierto?, que opone el aire favorece la función del paracaídas. Claro, porque en este caso el paracaídas, ¿no es cierto?, impide que el hombre caiga en forma abrupta al suelo, porque este está rompiendo el roce del aire, ¿ya? Entonces el hombre puede tirarse y cuando se abre el paracaídas se rompe la fuerza de roce. ¿Qué sucede si se rompe el paracaídas?
la fuerza de gravedad va a atraer el cuerpo de este hombre al centro de la Tierra y obviamente va a tener un grave accidente. ¿Dónde se ve bien la fuerza de roce de la atmósfera? Por ejemplo, cuando entra un cohete desde el cielo exterior, viene por ejemplo un cohete de la Luna retornando a la Tierra, habitualmente al entrar en contacto con la atmósfera, la fuerza de roce hace que ese cuerpo se incendie porque el roce es tan fuerte, ¿no es cierto?, que quema. Es como cuando uno se cae andando en patines. Es súper frecuente que cuando uno se cae andando en patines, habitualmente el roce con el suelo uno se quema. O cuando están tirando la cuerda, por ejemplo, están haciendo competencia de tirar la cuerda y un grupo tira más fuerte que el otro, habitualmente algunos suelen tender a soltar la cuerda y después se miran las manos y las tienen todas quemadas. Y esa herida que se hacen en la mano es por la fuerza de roce que ejerce la cuerda sobre la piel. ¿Ya? Entonces, la fuerza de roce, acuérdense, es la fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos.